Good morning, buenos días a cada uno de ustedes. Doy gracias al Señor por la oportunidad que me da de poder estar aquí una vez más con ustedes. Hoy es día martes 31 del mes de octubre, ¿sí? Del mes de octubre, y doy gracias al Señor porque me permite estar aquí con cada uno de ustedes. Así que en esta preciosa mañana yo quisiera hablarles a cada uno de ustedes en relación a la muerte de Lázaro. No sé cuántos de ustedes han escuchado esta historia maravillosa, uno de los milagros más, pudiéramos decir, más importantes. No quiere decir que los otros tenían menos importancia, pero fueron uno de los grandes milagros que el Señor hizo cuando le permitió a Lázaro volver de la muerte. Así que yo quisiera hablarles a ustedes acerca de esta maravillosa historia y quiero decirles que hay dos tipos de muerte. Está la muerte física y está también la muerte espiritual. ¿Cuál es la muerte espiritual? Bueno, la muerte espiritual está bajo los efectos del pecado. ¿Ok? Así que el pecado reina en esa persona, el pecado reina en ese ser, no puede tener una vida espiritual pegada al Señor, sino que está completamente separado de Dios. Una muerte espiritual puede tener vida física en sí, pero no tiene vida espiritual, está totalmente separado de Dios, como les dije anteriormente. Sus pensamientos, su voluntad y sus emociones están siendo dominados completamente por el pecado. Esa es una persona que tiene muerte espiritual. Está también la muerte física. Y la muerte física, pues, cada uno de nosotros la conoce. El corazón sabemos que es el que manda la sangre al resto del cuerpo, y cuando el corazón se para, deja de latir, pues deja de bombear la sangre. El cuerpo empieza a entrar en descomposición y las células empiezan a morir. Se cree que las células que más rápido mueren son las células del cerebro, mueren entre los primeros 3 a 7 minutos, así que son las primeras que se mueren. Y los microorganismos que nosotros tenemos se encargan de comerse ese cuerpo. Así que vemos entonces que el cuerpo mismo va entrando en aquella descomposición, y sabemos también que los judíos, hablando acerca de lo que pasaba con Lázaro, pues ellos acostumbraban a guardar los cuerpos en unas cuevas. Así que quiero poner este pequeño explicación para poderles explicar a ustedes qué es la muerte física y cuál es la muerte espiritual. Entonces, pequeño resumen para los que acaban de llegar: la muerte espiritual es la que está bajo los efectos del pecado, es donde el pecado es el que está reinando todo el ser de la persona. Puede tener vida física, pero puede estar muerto espiritualmente, separado de Dios. Sus pensamientos, sus emociones y su voluntad está totalmente gobernada por el pecado. Eso dijimos que es la muerte espiritual. Y la muerte física, cuando el corazón deja de latir, deja de bombear la sangre a todo el cuerpo para que nuestro cuerpo trabaje perfectamente, las células se paran, entonces se mueren. Los primeros que se mueren son las células cerebrales. Nosotros tenemos unos microorganismos, empiezan a comer nuestro cuerpo, el cuerpo entra en descomposición, y seguidamente, pues ya una vez que el cuerpo tiene 3 a 4 días, ya el cuerpo empieza a tomar mal olor debido a que el cuerpo ya está completamente entrando en descomposición. Así que, habiendo dicho esto, quisiera que fuéramos al libro de Juan, al capítulo 11, y vamos a hablar ahí acerca de la muerte de Lázaro, porque sabemos que estaba enfermo. Este hombre era de Betania y era hermano de María y Marta, ¿ok? Así que eran 3 hermanos. Entonces dice la palabra: María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y la que enjuagó los pies. Ella no hizo esto antes, pero está dando esta descripción para que sepamos de qué María estábamos hablando. Este acontecimiento de que María enjuagó con perfume los pies del Señor se dio después de que haber sucedido esto.
Así que dice que enviaron pues las hermanas a decir a Jesús: Señor, he aquí el que tú amas está enfermo. Y oyendo Jesús, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Así que vemos que estas mujeres le mandan a decir al Señor: Señor, el que amas está enfermo. Si Jesús agarra e inmediatamente corre hacia donde estaba Lázaro, pues sabemos que Jesús posiblemente hubiera encontrado a Lázaro todavía con vida. Pero vemos a través de la historia, lo vamos a leer, que Jesús se quedó ahí todavía 2 días más, y hasta que el hombre había muerto, él empezó a agarrar camino hacia donde Lázaro estaba. Pero tomemos en cuenta que empezando el verso, Lázaro está diciendo que esa enfermedad no es para muerte. Sin embargo, vemos que cuando él llega, Lázaro ya está muerto. Pero él le dice: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Así que ya Jesús sabía el propósito. Y yo quiero que ustedes tengan en su mente la palabra propósito. Ya Jesús sabía el propósito por el cual Lázaro había enfermado. Ya sabemos que Jesús sabía que iba a glorificar su nombre a través de la vida de Lázaro. Todo lo que Jesús hace tiene un propósito. Todo lo que Jesús hace en nuestras vidas tiene un propósito. Todos y cada uno de nosotros tenemos dones, tenemos talentos, pero con un propósito. Así que debemos entender esto, que nosotros no estamos en esta tierra tampoco por casualidad, sino que estamos cumpliendo un propósito que es para vida eterna. Así que vemos entonces que Jesucristo ya sabía que Lázaro estaba en esta condición. Él dice que esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria del Señor. Vemos el verso 5, dice: y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Así que pudiéramos decir que eran amigos, el Señor los amaba. Estas personas habían caído en gracia, y un día vamos a hablar acerca de Marta y María, como una estaba afanada y la otra quería aprender a los pies del maestro. Y esta es otra historia maravillosa, y el Señor tomó cariño, amor para estas personas. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Y usted diría: pero menos mal que me ama, porque imagínate tú, le mandan a decir: el que amas está muerto y está enfermo, y todavía se queda 2 días más en ese lugar. Usted sabe, y si usted se pone en el lugar de estas 2 hermanas y usted le manda a decir al doctor, un doctor que la quiere mucho, es el doctor de la familia: doctor, mi hermano, mi hijo, mi mamá está enfermo, y usted ve que aquella enfermedad es prácticamente de muerte, y usted manda a ver si el doctor ya salió, y le dicen: no, todavía el doctor no ha salido. No ha salido para tu ciudad. Y pregunta al siguiente día y dice: el doctor ya salió para acá, mi hermano. Y resulta ser que Jesucristo todavía no había salido para donde aquel estaba. Y yo me imagino cómo aquellas mujeres se empezaron a sentir, porque Jesucristo había manifestado amor para aquellas personas, pero resulta ser que Jesucristo no llega a tiempo para ellas, ¿ok? Así que seguimos leyendo. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Y le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte y otra vez vas para allá. Todos los judíos estaban detrás de Jesús. Los judíos no querían que Jesucristo siguiera haciendo milagros. Estaba agarrando demasiada fama y podían creerle a Jesús. Así que los judíos procuraban matarle. Pero Jesucristo da una respuesta preciosa que también nos da una gran verdad espiritual. Respondió Jesús: no tiene el día 12 horas, y el que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Y en esencia Jesús les estaba diciendo: no tiene el día 12 horas. Jesucristo estaba queriendo decir: ya está establecido el momento y el día en el que yo les voy a permitir a ellos que me aprendan. Pero vamos a caminar, vamos a ir hacia allá, y ustedes no se preocupen porque nada me va a pasar. Así que Jesucristo sale en camino para allá. Y dicho esto, dice: nuestro amigo Lázaro, le dice él a sus discípulos, duerme.
mas voy a despertarle. Fíjese bien, él todavía no ha salido y él dice que ya Lázaro duerme. Así que ya Jesucristo está diciéndole, mas yo voy a despertarle. Jesucristo no está diciendo, Lázaro está enfermo y voy para allá. Él está diciendo, Lázaro ya duerme y voy a despertarle. Y seguro que Jesucristo obviamente no está hablando de la muerte de que estaba durmiendo realmente, de que estaba descansando. No, Jesucristo le está diciendo a sus discípulos, yo sé que Lázaro en este momento está muerto ya. Así que él estaba hablando acerca de su muerte física y le dice, voy para allá a despertar. Le dijeron entonces sus discípulos, si duerme sanará, porque ellos obviamente estaban creyendo que hablaba acerca de la enfermedad. Le dice sanará, pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba de reposar en un sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Así que ustedes ven que Jesucristo todavía no ha salido en camino hacia donde están sus hermanas y Lázaro ya murió. Pero pensemos nuevamente, ¿cuál es la razón? Hay un propósito en todo esto. Lázaro ha muerto y Jesucristo todavía está en la ciudad. Jesucristo todavía no ha salido para donde sus hermanas. Así que vemos que él le dice que Lázaro le dice, ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado ahí, para que creáis, mas vamos a él. Así que Jesucristo está haciendo una cosa con propósito, tras propósito, tras propósito. Primero sabemos que la muerte de Lázaro es para que para que el Hijo de Dios, que es el mismo, sea glorificado, para que Dios sea glorificado en su Hijo. Después vemos que el Señor quiere mostrar algo más allá de lo que nuestros ojos nada más pueden ver. El Señor le dice a sus discípulos, me alegro de que ustedes no hayan estado ahí, porque ahora ellos están a punto de ver uno de los milagros más extraordinarios de Jesús. Así que Jesús está contento de que sus discípulos están con él, van en camino para allá, se están dando cuenta que Lázaro está muerto ya, que él todavía no ha salido para la ciudad y estos hombres van a ser fortalecidos en su fe. Su fe va a crecer de una manera maravillosa porque van a ser testigos oculares acerca de lo que Jesucristo está a punto de hacer. Y no pierda la palabra propósito. Así que hay un propósito que Dios le quiere mostrar ahí a sus discípulos. Hay un propósito por el cual Lázaro está muerto. Y fíjese bien. Entonces dice que sigue la narración y dice que vino Jesús. Dice, vamos a ver. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días, oiga bien, 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas de lo de su hermano. Entonces dice el verso 20, Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Marta salió a encontrarle y María se quedó en casa. Y usted solamente figúrese aquel cuadro que estas mujeres ya le habían mandado a decir a Jesucristo que su amado amigo Lázaro estaba muerto. Jesús se queda 2 días más en la ciudad, más los días que llevaba de camino se habían multiplicado aquellos días. Se da cuenta que Jesucristo viene en camino y Marta sale a encontrarle. Vamos a ver qué Marta le dice, pero María se quedó ahí. ¿Cuál es la razón por la que María se quedó? ¿Qué sería lo que estaba pasando por el corazón de María? ¿Qué estuviera pasando por su corazón y por el mío si mandamos a llamar al doctor y el doctor se queda en la ciudad y no viene y no acude a nuestro llamado de auxilio y desesperación? Es importante que cuando nosotros leamos la palabra nos pongamos en el lugar de los personajes, porque es de la manera que nosotros vamos a empezar a tomar la lección y vamos a crecer espiritualmente, porque vamos a saber ponernos en el lugar de cada persona. O sea, ¿qué es lo que estaba pasando con Jesús? Definitivamente Jesús es Dios y Jesús estaba haciendo esto con un propósito, pero habían 2 hermanas por allá desesperadas. Estaban también los judíos que estaban, los discípulos que estaban con él, y los discípulos no entienden por qué Jesús
Jesús no va a auxiliarlo y no entienden tampoco que Jesucristo lo que les quiere mostrar es una maravillosa obra de milagro que Él va a hacer y les va a mostrar que Él es Dios, que Él es la vida, que Él es la resurrección misma. Amén. Así que vemos entonces que dice que Marta dice sale al encuentro y María se queda ahí. Ok, entonces dice, y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Fíjese bien, Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección. Así que cuando le dice, yo sé que resucitará en la resurrección, tengamos claro que ya Lázaro era cristiano. Ya Lázaro había recibido a Jesucristo como Señor y Salvador de su alma. Y ella está consciente del plan de salvación y le dice, cuando él le dice, tu hermano resucitará, hablándole de la muerte física en la que está, ella lo entiende de una manera espiritual y le dice, yo sé que resucitará en el día de la resurrección. Pero mire qué hermoso sigue esto. Le dice él, en el día de la resurrección, en el día postrero, 25, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y le dice Jesucristo a ella, ¿crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que ha venido al mundo. Esta gente tenía claro quién era Jesús. Jesucristo era la resurrección, Jesucristo era la vida y ellos están creyendo y de alguna manera Marta ya está como concientizada y Marta ya está como al ver a Jesús de alguna manera, ya ella está como tranquila, pues Jesucristo les ha hablado de la resurrección y les ha hablado del día postrero y que usted y yo que hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, vamos a resucitar de los muertos en aquel día para estar con Él para siempre. Así que hasta ahí ella está creyendo que están hablando de eso. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Y ella cuando lo oyó, se levantó deprisa, vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron a María que se levantaba deprisa y había seguido, la salieron diciendo, va al sepulcro. Le dijeron, ¿verdad? Vamos a ver. Va al sepulcro, le dice, a llorar ahí. Y María dice, cuando llegó donde estaba Jesús, al verlo se postró a sus pies diciendo, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Fíjese que qué lindo. Marta sale al encuentro, pero después Marta va y le dice en secreto a María, María, ven, le dice, porque el maestro está aquí. Pero María se levanta y se va, pero para decirle, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Como si Jesús también estuviera limitado y desde allá Jesús no hubiera mandado la palabra, si nada más lo que necesitaban era que lo recuperara de su enfermedad. De haber llegado Jesús antes, lo hubiera recuperado esa enfermedad, pero Jesús también, con la autoridad que tiene, pudo haber enviado la palabra. Sin embargo, había un propósito mayor en que Lázaro muriera. Y yo quiero que ustedes vean este detalle porque Jesucristo llora. Jesucristo llora al ver qué es lo que está pasando. Y usted y yo podemos preguntar, ¿por qué Jesucristo lloró? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cuál es la razón por la que Cristo lloró? Así que dice, entonces Jesús, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en el espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde lo pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y Jesús lloró. ¿Por qué lloró Jesús? ¿Se ha preguntado usted por qué lloró Jesús? Si Jesús sabía que lo iba a resucitar, ¿por qué Jesús lloró? Si Jesucristo sabe que usted está pasando una prueba difícil y Jesucristo sabe que Él la puede sacar de ahí y la ve a usted llorando y llorando y llorando, déjeme decirle algo, cada vez que usted llora, pero no que usted le llora a una persona que le hizo daño, no que usted le llora a un hijo porque la ha maltratado, no que usted le llora a un esposo porque le ha hecho daño, no que usted le llora a un jefe porque la sarió, no.
Cuando usted llora delante de la presencia de Jesucristo, quiero decirle que usted puede tener la seguridad de que Jesucristo, aún sabiendo que le puede resolver su situación, Jesucristo se identifica con su dolor y Jesucristo llora con usted. Jesucristo lloró sabiendo que iba a resucitar a Lázaro. Lo dijo desde antes de salir de camino para la ciudad. Pero Jesucristo es el único que realmente se identifica con nuestro dolor. Jesucristo es el único que realmente tiene la capacidad de sentir lo que usted está sintiendo. Alguien se puede identificar con usted que le mataron un hijo y decir al tiempo, bueno, yo pasé por eso, yo sé lo que es que mi hijo se muera. A alguien se le pudo haber muerto su papá, a mí se me murió mi papá, no pude estar con él y muchas cosas pasaron y la muerte de mi papá fue un testimonio maravilloso de lo que Dios hizo. Sin embargo, cuando a alguien se le muere su papá y sufre, yo puedo decirle, yo sé lo que es eso, mi papá también murió. Pero nadie se podrá identificar con usted en ese tiempo real en el que usted está viviendo la situación como el mismo Jesús. Jesucristo no lloró porque le había pasado a Lázaro algo irreversible. Jesucristo lloró porque Jesucristo pudo identificar el dolor que tanto ella como su hermana y los judíos que estaban ahí estaban llorando apesarados por Lázaro, y Jesucristo se estremeció. Cada vez que usted llora en la presencia de Jesús y derrama su corazón delante de Él, usted estremece al Señor. Permita que sea Jesús quien llore con usted. No quiere decir que vamos a ser altivos allá afuera y que vamos a hacer creer que no sufrimos, no. Pero aquel dolor, aquella queja, aquella situación que ha dolido su corazón y que la estremece, solamente Jesucristo se identifica con usted. Jesucristo lloró sabiendo que Él mismo era la resurrección y la vida, sabiendo que Él mismo iba a resucitar a Lázaro. Así que no vuelva a llorar más por llorar, derramar lágrimas por derramar lágrimas, a menos que sea de alegría. Cuando usted vaya a llorar, derrame su corazón delante de Jesús y usted puede tener la seguridad que Jesucristo se identifica con su dolor, y al igual que como lloró con Marta y María, también va a llorar con usted. Jesús lloró sabiendo lo que estaba a punto de hacer. Jesús sintió en su ser lo que aquellas dos mujeres estaban sintiendo. Así que vemos entonces que Jesucristo llora, se ve conmovido. Y dijeron entonces los judíos, mira cómo le amaba. Y algunos de ellos no podía, y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos del ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Y empieza la acusación como siempre. Nunca estamos entendiendo el propósito de Dios en las circunstancias, sino que siempre estamos con el dedo señalador. Y ese es un problema que nosotros necesitamos cambiar y renovar nuestro entendimiento. Ya no podemos estar señalando, porque en lo que estamos señalando y viendo el defecto, dejamos de ver el propósito de Dios. Dejamos de ver aquellas cosas maravillosas que Dios quiere hacer, porque el enemigo nos pone un telón para que nosotros empecemos a ver el defecto, para que nosotros empecemos a ver la crítica y la situación, y perdemos el objetivo. Perdemos el objetivo de lo que Dios está haciendo, perdemos el objetivo de lo que Dios quiere hacer y nos desviamos, una y otra vez nos desviamos. Así que los judíos le dicen, si lo amaba tanto, no hubiera dejado que muriera. Y Jesucristo, sabiendo seguramente, estoy segura que sabía los pensamientos de ellos, Jesucristo seguía adelante con su propósito. Vea bien. Entonces los judíos empezaron a acusar y a decir, ¿verdad? Y a señalarlo. Si sanó al ciego, ¿por qué no pudo también sanar a Lázaro? Verso 38. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vio el sepulcro, y era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Y dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor,
yede ya, porque es de 4 días. O sea que Marta ya estaba resignada a la muerte de Lázaro y le dice, Señor, ya tiene 4 días de muerto, ya yede, ¿para qué tú estás diciendo que quiten la piedra? ¿Qué objetivo, cuál es la razón, cuál va a ser el propósito de quitar la piedra si ese hombre yede? Tiene 4 días de muerto. Quiero decirle que en este punto hay una gran verdad espiritual que usted y yo necesitamos conocer. Este cuadro nos hace ver el efecto de la muerte en el cuerpo físico. 4 días de muerto, el hombre yedía. Y yo quiero que usted ponga atención en esto que le voy a decir. La hermana le dice, Señor, para un momento ahí porque ya tiene 4 días de muerto, ya se siente el mal olor, ya yede, Señor. Así que ese cuadro nos está mostrando el efecto de la muerte física. Fíjese bien. Pero este mismo cuadro nos puede llevar a comprender lo terrible que es el estado de la muerte espiritual en el ser humano. Si estamos muertos espiritualmente, ¿cómo será nuestro olor? Un olor que en lo físico no lo podemos sentir. Mientras estemos en este cuerpo físico, podemos sentir el olor físico de un cuerpo que tiene 4 días de muerto. Pero una persona que se conduce, como les dije al principio y les di que era una muerte espiritual, una persona que está cargada de pecados, que su mente, sus emociones y su voluntad están completamente entregadas al pecado, en su vida espiritual está muerta. ¿Cómo será el olor de esta persona ante los ojos del Señor? Porque fíjese que el Señor dice que nosotros, los que hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, somos olor fragante para Él. Somos olor grato delante de su presencia. Así que si nosotros que hemos abrazado a Jesús y le hemos dicho, Señor, sé mi Señor y mi Salvador, la palabra declara que somos olor grato delante de su presencia. ¿Cómo será el olor de la muerte física delante del Señor? Así que son cosas en las que nosotros debemos de pensar y de meditar. Me gustaría que fuéramos, la voy a llevar al libro de Efesios 2 para mostrarles algo ahí. Efesios 2, voy a pasar en una carrerita. Pero dice el Señor, mire, dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, hablando de esa muerte espiritual de la cual yo le estoy hablando. Dice que estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Y un muerto, cuando está muerto, yede, sí. Ella se lo dijo a Jesús también, tiene 4 días de muerto, ya yede, ¿sí o no? Bueno, aquí el Señor dice que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos, nos dio vida juntamente con Cristo. Así que a Lázaro le hicieron Lázaro ya era cristiano, pero a Lázaro le hicieron una muerte, le dieron una resucitación o le resucitaron de la muerte física. Pero usted y yo somos participantes de una vida espiritual nueva. Dice el Señor que nosotros andábamos en nuestros delitos y pecados y por naturaleza éramos hijos de la ira, hijos de desobediencia, y nos deleitábamos en aquella vida entregados a la muerte física. Así que usted y yo también hemos sido participantes del poder de Dios en nuestra vida.
No esperemos a que la muerte física nos alcance para poder decir, yo quisiera experimentar el amor de Jesús. Yo quisiera experimentar la resurrección y la vida. Nosotros somos testimonio vivo de que Jesucristo vive también y que somos testimonio de que Jesucristo tiene el poder, porque usted y yo antes estábamos también en esos deleites, en esos pecados, viviendo conforme a las pasiones vergonzosas, conforme al príncipe de este mundo, conforme a los hijos de desobediencia. Pero ahora usted y yo también somos participantes de esa vida nueva que también le dieron a Lázaro. Ahora bien, mi pregunta es, ¿cuál sería el propósito para que el Señor le dé a usted una sanidad en su cuerpo? Si usted está enfermo y esa enfermedad que está en su cuerpo es para que el Hijo de Dios sea glorificado, dígame usted, ¿cuál sería la razón? ¿Cuál sería el propósito por el que Jesús le permita que usted sea enfermo y que esté en una enfermedad como la de Lázaro y que el Señor diga, esa enfermedad es para vida eterna? Como les dije al principio, usted y yo fuimos creados con un propósito de vida eterna. Estamos aquí por algo. Nuestro paso por esta tierra no es por casualidad, es para cumplir el propósito de Dios. Un proyecto que el objetivo de ese proyecto es poder llegar a la vida eterna. Pero si usted y yo estamos enfermos, si usted conoce una persona que está enferma y usted quiere que el Señor levante de la cama a esa persona que tiene un cáncer, a esa persona que tiene SIDA, a esa persona que le diagnosticaron cirrosis, a esa persona que le pudieron haber diagnosticado una enfermedad mortal, pregúntese usted, ¿cuál es el propósito por el que Jesús podría sanar a esa persona? ¿Cuál es el propósito? Si fuimos creados por Dios para la alabanza de su nombre, si fuimos creados por Dios para gloria de su nombre, si fuimos creados por Dios con dones, con talentos y nos puso en esta tierra para cumplir un propósito, para cumplir un proyecto grande, un proyecto que es para vida eterna, ¿cuál sería el propósito por el que Jesucristo también le regale a una persona sanidad para su cuerpo? Yo estoy segura que la enfermedad que usted pueda tener, que yo pueda tener, que un amigo suyo pueda tener, esa enfermedad también puede ser para que el Hijo de Dios sea glorificado. Déjeme decirle que los que hemos conocido el amor de Cristo, definitivamente no le tenemos tanto temor a la enfermedad y mucho menos a la muerte, pues para nosotros que realmente entendemos este punto, sabemos que para nosotros el vivir es vivir para agradar a Cristo y el morir es ganancia porque vamos a estar con Cristo. Pero una persona que todavía esté caminando en los deseos del mundo, en los deseos engañosos del mundo, según la corriente del mundo, dice la palabra de Dios que si esta persona muere, está establecido para ellos morir una sola vez y después presentarse delante del juicio. Pero hay tantas personas que son buenas, hay tantas personas que realmente deseáramos tenerlas en medio de nosotros. Hay tantos padres que quisieran seguir compartiendo con sus hijos. Hay tantos hijos que quisieran seguir compartiendo con sus papás. Los abuelos quisieran compartir con sus nietos. Pero en todo lo que el Señor hace hay un propósito. En todo lo que Jesús dice hay un propósito. Porque si nosotros vamos a pedirle al Señor que ejerza la sanidad de nuestro cuerpo, porque tiene un cáncer, porque tiene un SIDA, porque lo desahuciaron de una cosa o de la otra, empecemos a renovar nuestra mente y a comprender por qué Jesús debería de sanarme. Si la enfermedad de Lázaro era una enfermedad para que la gloria de Dios fuera manifestada,
¿Cuál es la razón por la que usted y yo podemos pedirle al Señor que sane a una persona que está diagnosticada con una enfermedad terminal? Jesucristo quiere darle vida. Jesucristo quiere que su nombre sea glorificado a través de la vida de esa persona que está en la posición que Lázaro estaba, en la posición física, estaba enfermo. ¿Usted desea que Jesús sane a un amigo, a un tío, a usted misma, a su papá, a su hermana? ¿Usted desea? Claro que sí. Pero del Señor darle vida, del Señor permitirle que siga adelante, del Señor sanarle, ¿se ha preguntado usted con qué propósito? Porque si es con el propósito nada más de seguir haciendo dinero, si es con el propósito nada más de seguirlo disfrutando unos días más, si es con el propósito nada más de tenerlo aquí, nada más usando la tierra, y no hay un propósito donde el Hijo de Dios sea glorificado, posiblemente no haya esperanza para nosotros. Pero nuestra esperanza es Cristo Jesús. Jesucristo es el camino, Jesucristo es la verdad, Jesucristo es la vida, Jesucristo es la resurrección. Jesucristo es nuestro sanador. La palabra declara que por su llaga fuimos nosotros curados, que el castigo de Él el castigo nuestro fue sobre Él. Así que usted puede hoy solicitar a Jesucristo sanidad. Usted puede hoy solicitar a Jesucristo vida. Usted puede solicitar hoy a Jesucristo libertad, sanidad, que le liberte de algún vicio, que le haga libre de una enfermedad. Pero hable con Jesús, conmueva el corazón de Jesús, llore en la presencia de Jesús, porque así como estas mujeres lloraron y Jesús mismo se conmovió al verlas llorar, al verlas realmente entristecidas, Jesucristo se estremeció. Hoy es el día aceptable para usted. No hay enfermedad que Jesucristo no pueda sanar. No hay vicio que Jesucristo no pueda curar. No hay cadena que Jesucristo no pueda soltar. Pero muchas veces somos nosotros los que pedimos e intercedemos por alguien. Somos nosotros, igual que Marta y María intercedía por su hermano. Sin embargo, Jesucristo no llegó. Jesucristo no llegó para impedir que Él muriera. Muchas veces el Señor quiere que sea usted misma, usted mismo, quien doble sus rodillas y le diga al Señor: Señor, dame vida para servirte, dame vida para honrarte, dame vida para glorificarte, dame vida para hablar a otros de tu amor, dame vida, Señor, para llevar tu palabra, dame vida para llevar el mensaje de salvación, dame vida, Señor, porque quiero cumplir tu propósito en mí. Quiero cumplir el propósito por el cual he sido creado. Y ahí usted verá la mano de Dios glorificarse en su vida. Sea sincero con el Señor. Dígale al Señor: Señor, posiblemente no te amo de verdad. Yo no quiero ser hipócrita, pero quiero amarte, Señor. El Señor quiere que usted desnude su corazón delante de Él. El Señor quiere que usted le hable con lo que usted siente en su corazón. El Señor quiere que usted se lo diga. Pero debe decírselo. Debe decírselo usted. Debe expresárselo usted. Ya no podemos buscar intermediarios, otras personas, María, Marta, que venían a hablar por su hermano. Usted derrame su corazón delante del Señor. Jesucristo no lloró porque Lázaro estaba sufriendo en la tumba. Jesucristo lloró de ver el dolor de la gente que estaba ahí. Jesucristo no va a venir a su auxilio porque usted está llorando por otra persona. Jesucristo va a venir a su auxilio cuando sea usted el que está sufriendo, cuando sea usted el que está siendo tocado. Jesucristo en su misericordia, como hizo el centurión que le pidió sanidad para su
para su soldado y le dijo: yo soy un hombre bajo autoridad, envía la palabra. Y Jesucristo hizo una sanidad que no tuvo ni siquiera que ir. Jesucristo envió la palabra y aquel siervo fue sanado. Pero hay circunstancias de nuestra vida donde estamos entre la espada y la pared, donde ya no tenemos escapatoria, donde solamente Jesucristo nos puede librar, donde solamente Jesucristo nos puede libertar. Cuando nuestros hijos son menores de edad, nosotros todavía tenemos la autoridad para pedir por nuestros hijos. Todavía nuestros hijos están bajo dominio. Podemos pedir una y otra vez por nuestros hijos, una y otra vez. Y nuestra oración está siendo escuchada. Pero cuando nuestros hijos llegan a una mayoría de edad, déjeme decirle que nuestros hijos, ellos mismos, son los que deben de solicitar del Señor su gracia y su misericordia. Son ellos mismos los que deben tomar la decisión de decidirse por Cristo. Así que les tengo una buena noticia. Mientras nuestros hijos son menores de edad, todavía somos nosotros los que suplicamos al Señor por su alma, por su vida, por su salud, por todo lo que nuestros hijos hagan. Pero una vez que nuestros hijos, según las autoridades, han llegado a la mayoría de edad, nuestros hijos mismos tienen que venir al Señor suplicando el perdón, suplicando la sanidad, suplicando la gracia, suplicando la misericordia. Si usted tiene a alguien que está enfermo, que está desahuciado, que ya le dijeron no hay esperanza para ti, háblele a esa persona de Jesús y dígale: tu enfermedad no es para muerte. Tu enfermedad es para que la gloria del Señor sea vista en ti. Y el Señor se lo dijo: ¿no te he dicho que si crees verás mi gloria? Usted puede decirle a esa persona. Jesucristo se lo dijo también a Marta: ¿no te he dicho? ¿No te he dicho? Le dice que si creyeres verás mi gloria. Usted y yo también podemos ver la gloria del Señor. Usted también pudiera ver la misericordia del Señor en esta vida. Usted también pudiera hablar del Señor y ser parte de este plan de salvación que el Señor tiene para sus hijos. Solamente es que usted se decida a servir al Señor, que usted se decida a llevarle aquella palabra de consuelo a aquella persona. Decídase. Usted sabe que el Señor le ha puesto una persona cerca de usted que no tiene esperanza, que está perdido, que no tiene escapatoria. Usted puede decirle hoy: eso que estás pasando es para que Jesucristo sea glorificado en tu vida. Eso que estás pasando es para que Dios pueda hacer la obra maravillosa en tu alma, en tu corazón. Tú quieres salir de esto, pídeselo al Señor. Tú quieres salir de eso, dile a Dios: Dios, cumple tu propósito en mí. No somos yo pienso que no somos ni una pizca de lo que realmente deberíamos de ser en el Señor, de lo que Dios puso en el vientre de nuestra madre cuando fuimos creados por Él ahí. ¿Quiere saber usted para qué fue creado? Pregúntele a Dios: Señor, ¿para qué fui creado? No quiero seguir caminando por esta vida sin esperanza, sin consuelo, nada más habitando la tierra, ocupando un espacio en ella, sin propósito, sin plan. Voy como el viento, que no sé para dónde me lleve el viento. No hay propósito en su vida, no hay un plan a trazar. ¿Qué será de sus hijos? ¿Qué será de su vejez? ¿Qué será de su vida? ¿Qué será de la vida de sus hijos si a usted le pasa algo hoy? Sin embargo, el Señor promete que si nosotros nos ocupamos de esto, Él se ocupará de nosotros. Él se ocupará de nuestros hijos. Él se ocupará de nuestras situaciones. ¿De qué te estás ocupando tú? ¿De hacer dinero? El Señor dice: ¿de qué le vale al hombre si ganare todo el dinero del mundo y perdiere su alma? ¿De qué te estás ocupando? ¿De darle a tu esposa todo lo que ella necesita? Dice la palabra del Señor que es mejor un bocado en seco que casa espaciosa con mujer rencillosa. ¿De qué te estás ocupando?
Estás afanado porque necesitas pagar la renta, la luz, el agua. ¿Por qué te afanas? ¿Podrá alguien, por afanarse, dice la palabra, poderle añadir un codo más a su estatura? En esencia, Dios te está diciendo, ocúpate del plan de vida eterna. Entrégame tu vida, entrégame tu corazón y yo lo voy a hacer todo por ti. Yo voy a restaurar tu vida. Yo me voy a ocupar de tus hijos. Yo me voy a ocupar de tu hogar. Yo me voy a ocupar de tu trabajo. Yo lo quiero hacer todo para ti. El Señor no comparte su gloria con nadie. Estás enfermo. Dobla tus rodillas y dile al Señor, sáname para servirte. Hágalo con propósito. Usted quiere que Dios le libre de la muerte. Dígale al Señor, líbrame porque quiero servirte. Todo lo que usted haga, todo trato que usted quiera hacer con el Señor, toda respuesta que usted quiera ver del Señor, hágalo pensando que lo que necesita resolver es con el propósito de agradarlo a Él. El Señor ha dicho en su palabra también, deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cuál es la petición de tu corazón? ¿Qué es lo que anhela tu corazón? Ay, es que lo que yo anhelo está por las nubes. No, eso no hay quien me lo cumpla. Mire, yo soy testigo de que Dios concede los anhelos del corazón. Por muy difíciles que lo veamos, por muy fuera de nuestras manos que lo veamos, Dios concede los deseos del corazón. Pero Dios no concede caprichos. Dios concede deseos del corazón si Dios ve que el deseo de su corazón es con propósito en Él, en la vida eterna. Señor no está viendo a ver cuál es el primer caprichoso y tú qué quieres. Señor no es el genio de la lámpara de Aladino. Esta es una mentira que nos han pegado y todo el mundo se quisiera encontrar la lamparita del genio. No, el Señor es capaz de contestarle todas las peticiones de su corazón, pero hay una condición: deleítate en Jehová y Él las contestará. El Señor puede contestarle esa enfermedad que usted tiene y sanarle. Pero si el Señor le va a sanar, el Señor quiere que usted sea sano para que lo alabe, para que le sirva, para que lleve su palabra, para que usted busque su reino cada día más, para que usted se llene de su presencia. Pero sanarle por sanarle, para que siga peleando con su cónyuge. Sanarle por sanarle para que siga peleando con sus hijos, sanarle para que siga maltratando a sus vecinos, sanarle para que siga bebiendo, sanarle para que siga fornicando, sanarle ¿para qué? Jesucristo salvó a Lázaro, había un propósito. Todo lo que Jesús hace, lo hace con propósito. ¿Cuál es el propósito de que Jesús haga algo? ¿Cuál es el propósito de que Jesucristo ponga su mano? ¿Cuál es el propósito de la intervención divina del poder de la resurrección de Jesús? No hay nada imposible para Él. El Señor te he dicho que si puedes creer, verás mi gloria. Pero necesitas creer en el poder de Jesús, en que Jesús transforma vida y que lo que Jesús haga por ti es porque tú quieres deleitarte en Él para vida eterna, para servirle, para amarle, para buscarlo, para indagar de su presencia. Pero Dios ya sabe quién realmente quiere una sanidad. Y sí, Diosito sáname, Diosito sáname, Diosito sáname. Ya no invoque más el nombre de Dios, invoque a Jesucristo. Él fue el que murió, Él fue el que resucitó. Él es el nombre que es sobre todo nombre. Cualquiera dice Dios, Dios, Dios. Pero usted quiere probar que el nombre de Jesucristo causa división. Usted quiere probar que el nombre de Jesús confronta y molesta. De hoy en adelante, prométase usted, hágase un propósito de para todo decir Jesús, Jesús, Jesús. Y usted me va a contar
si usted no va a empezar a ver en el mundo espiritual cómo la gente se molesta, cómo la gente que no ama a Jesús le inquieta, porque todo el mundo dice Dios, Dios, pero Dios hay muchos dioses. Así que a nadie le molesta la palabra Dios, pero de hoy en adelante usted empiece a decir Jesús, Jesús, Jesús me va a sanar. Quiero vivir para agradar a Jesús. Quiero vivir para deleitar a Jesús. Quiero vivir para agradarlo, para saber cuál es su plan conmigo. El Nuevo Testamento no menciona la palabra Jehová, menciona a Jesús, porque ese es el nombre que se le dio, nombre sobre todo nombre a quien nosotros debemos ir. Busque de Jesús, hable con Jesús. Claro está. Cuando usted pida al Padre, lo va a pedir en el nombre de Jesús. Eso es lo que la palabra ha dejado estipulada. Pero de hoy en adelante, usted póngase en las manos de Jesús y usted va a ver cómo Dios va a empezar a tratar con usted, cómo el Señor va a empezar a hacer esa obra maravillosa, cómo Dios le va a dar vida. Vida no solamente física, le va a dar vida espiritual y usted va a empezar a renovar su mente, va a empezar a renovar su entendimiento y todo lo que usted haga le va a dar la gloria y la honra a Jesucristo. ¿Está enfermo? Piense, esta enfermedad es para que el Hijo de Dios sea glorificado en mí. Tiene un vicio. Este vicio es para que el Hijo de Dios sea glorificado en mí. Tiene una situación que no puede salir de ella. Esta situación es para que el Hijo de Dios sea glorificado en mí. Jesucristo lo quiere hacer. Dispóngase en sus manos solamente y hable usted por él. Ya no piense que si las otras personas interceden por usted, sí, la intercesión es muy buena, pero si las demás interceden y usted no intercede, Jesucristo quiere escuchar su corazón. Jesucristo quiere ver cómo está su corazón. Jesucristo quiere saber si usted anhela estar en su presencia. Así que esto es lo que tenía para compartirles. Recuerde que la enfermedad que usted puede tener, si usted lo necesita, si usted lo quiere, es para vida eterna, para que el Hijo de Dios sea glorificado en su vida y Él puede salvar, puede sanar, puede restaurar, puede hacer